Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Padre, gracias de nueva cuenta, Señor, siempre te estaremos agradecido por haber puesto tus ojos en nosotros, Señor, por derramar tu gracia sobre cada uno de nosotros, pero sobre todo por habernos elegido antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias por ese hermoso amor con el que nos has amado. Gracias por el sacrificio de Cristo, pero sobre todo, Señor, gracias por estar a nuestro lado siempre. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos otra vez aquí, tarde pero sin sueño, y vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión, vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, escrito está: ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Por qué Dios nos hace esta pregunta por escrito? Para abrir los ojos de nuestro entendimiento, porque cuando recibimos a Jesús, su Hijo amado, como nuestro Señor y Salvador, seremos transformados con sus enseñanzas, convirtiéndonos en sus discípulos, esculpidos y labrados por Él, para convertirnos y trabajar como colaboradores de su Iglesia, comprendiendo que su Espíritu en nosotros nos edifica a dar cumplimiento a lo que escrito está. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Bueno, esa es la reflexión que hace el hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy. Y de aquí, bueno, pues ya leímos esta carta. De hecho, antier la acabamos, ¿no? Esta primera carta a los Corintios, eso de que somos templo del Espíritu Santo. Pues imagínense qué clase de templo le vamos a entregar si no lo cuidamos, si se refiere a nuestro cuerpo, a la carne, ¿no? Por eso nos manda que lo cuidemos. Hagamos un poco de ejercicio, comamos sanamente, que no andemos haciendo cosas extrañas en nuestro cuerpo como perforaciones o tatuajes. O sea, a final de cuentas ni siquiera nos pertenece, es del Espíritu Santo, es su templo. Imagínense qué va a pensar nuestro Señor cuando llegue y vea este cuerpo ahí todo deshecho, todo lleno de lesiones, todo lleno de dibujos o de perforaciones, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la lectura. Comenzamos con el capítulo 6 del libro de Proverbios y escrito está: amonestación contra la pereza y la falsedad. Hijo mío, si sales fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con tus palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece el Señor, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Amonestación contra el adulterio. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre basas sin que sus pies se quemen? Así que el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la toque.
No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Capítulo número 7, perdón, no le puse aquí, es el capítulo 7 del libro de Proverbios, y escrito está: las artimañas de la ramera. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Perdón. Ay, perdón. Alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. Acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, escúchenme y estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón de sus caminos, ni yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Bueno, con eso terminamos los capítulos del libro de Proverbios. Y como les decía, este libro fue escrito por Salomón. Los primeros 29 capítulos fueron escritos por Salomón. Pero es sabiduría práctica, sabiduría para la vida. Es la ley de Moisés, pero llevada al punto de ser práctica, al punto de que se pueda utilizar para vivir nuestra vida cristiana diaria. Lo que tenemos que ver, si se fijan, generalmente en todo lo... permítanme cerrar la ventana. Ya, discúlpenme, estaba abierta la ventana, por eso veía a mis perrillos. Pero bueno, les decía, es sabiduría práctica, sabiduría que transforma la ley moral de Moisés en llevarla perfectamente a la práctica, a que podamos utilizarla de manera diaria, que podamos vivir los proverbios. Si se fijan, como les comentaba, insiste muchísimo en buscar la sabiduría y la inteligencia, que no estemos nada más viendo qué podemos agarrar, sino que lo más deseable es que encontremos la sabiduría y la inteligencia, que no la hagamos a un lado, que nos empeciñemos en buscarla. Ayer leíamos las recompensas que da la sabiduría cuando nosotros la encontramos y dejamos que nos guíe por caminos en los que ella quiere que andemos. Y en ella me refiero a la sabiduría. Recuerden que es un arquetipo de Jesucristo. Entonces, al seguirla, si se fijan también, desde que empezamos con el capítulo 1 hasta ahora que llegamos al 7, siempre nos está haciendo advertencias que no nos juntemos con los malos y que escapemos de la mujer extraña, de la mujer adúltera. De hecho, aquí muy fuertemente la llama ramera. ¿Por qué?
Obviamente cuando nosotros nos juntamos con hombres impíos, dice un dicho mexicano, el que con lobos anda, a aullar se enseña. De esa manera, si nosotros empezamos a hacer malas amistades, nos van a acarrear a hacer malas cosas. De hecho, ese era uno de los puntos fuertes con los que tratábamos en la liberación de adicciones a la palabra de Dios. Uno de los problemas principales por los cuales descubrimos que se caía en la drogadicción o en los vicios o todas esas cosas, era por las malas amistades. Entonces, por eso es tan incisivo estos capítulos en decirnos, apártate del hombre malo. Y todavía más dice, apártate de la mujer extraña. Digo, si a un joven que no está casado se le está advirtiendo que no se una a la mujer adúltera, imagínense nada más a un hombre que ya tiene a su ayuda idónea, que se ha unido en la sagrada institución del matrimonio por medio de Dios, y que andemos ahí viendo otras cosas que ni deberíamos de haber. De hecho, tendremos que huir de ellas. Si nosotros damos pie a que entre en nuestra vida, a que se presente en nuestra vida, a que empiece a seducirnos, porque esa es la palabra, que empiece a seducirnos, créanme que por eso dice la palabra, como lo dijo Pablo en la primera carta a los Corintios, aquel que se cree firme, cuídese de no caer, porque Satanás está al acecho y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, busquemos la sabiduría, busquemos la inteligencia, alejémonos de las malas amistades, pero sobre todo de la mujer extraña. Vamos a comenzar con el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios, y escrito está: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo los contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo les escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en ustedes todos, que mi gozo es el de todos ustedes. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para que fueran contristados, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. Pablo perdona al ofensor. Pero si alguno me ha causado tristezas, no me las ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, ustedes más bien deben perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él, porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo, y al que ustedes perdonen, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¡Wow! Ansiedad de Pablo en Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. ¡Wow! El tema del perdón, el dificilísimo tema del perdón. ¿Cuántos de nosotros que profesamos ser hijos de Dios, que nos hemos profesado ser cristianos, cuántos de nosotros todavía arrastramos amargura, ira y enojo por aquellas cosas que nos hicieron? El perdón es una de las cosas más difíciles de lograr. ¿Por qué? Porque ahora siendo cristianos, tal vez perdonemos a los que nos... Y digo tal vez, perdonemos a los que nos ofenden. Sin embargo, si ya siendo cristianos y teniendo conocimiento de Dios, a veces nos cuesta mucho trabajo perdonar, todas las cosas que arrastramos de aquellos a que nos hicieron daño, nos trae como consecuencia que no estemos bien en Cristo. De hecho, Pablo y el Señor Jesús también nos dijo, perdonen a los que los ofenden, es más, bendigan a los que los ofenden. Ni siquiera es una opción, sino que es un mandamiento que tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden.
Y es muy difícil, nosotros sabemos, aunque digamos que no, nosotros sabemos que una de las cosas que más trabajo nos cuesta realizar es el perdonar a los demás. Dice inclusive el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Híjole, qué difícil tema, ¿no? El perdón, el poder perdonar a los que me hicieron daño, a los que me hicieron daño, porque a veces todavía en el corazón guardamos resentimiento contra aquellos que nos hicieron daño, contra aquellos que en algún momento se burlaron, nos golpearon, nos abofetearon, nos minimizaron, cosas que nos duelen el alma y que cada vez que las recordamos, no nos atrevemos a pedirle perdón. De hecho, inclusive el perdón, aunque ellos nos hayan hecho daño, nosotros tenemos que pedirles perdón a ellos y perdonarlos. Por eso es tan difícil. Imagínense que alguien que nos haya hecho un daño físico, por ejemplo, que nos haya dado un balazo, que nos haya dado una cuchillada, saber que era nuestro enemigo mortal porque buscaba acabar con nuestra vida, y que vayamos a buscarlo para pedirle perdón por la ofensa que le pudiéramos haber hecho y además perdonarlo, aquellos que le hacen daño a nuestra familia. Hay una película, no la recomiendo teológicamente, pero tiene buenas cosas, que se llama La Cabaña. Ajá, no la recomiendo, así que como entretenida está. Tiene más cosas malas que buenas, pero hay una escena que me gusta mucho. Me gusta por lo que se dice, no por la representación que hacen de Dios. Pero un señor va a buscar al asesino de su hija y Dios lo está acompañando. Y cuando lo encuentran, Dios le pide a este hombre que perdone a aquel que acabó con la vida de su hija. Y él no quiere, y de hecho increpa al Señor diciéndole, ¿acaso tú lo vas a perdonar? Y Dios le contesta, sí, porque también es mi hijo. Imagínense, cada vez que nosotros cometemos una tontería, un pecado, una transgresión, hacemos cosas que no son agradables al Señor, imagínense cómo herimos el corazón de Dios, porque para Él somos sus hijos y somos sus hijos amados porque está pendiente de cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando ve que hacemos esas cosas que no le agradan, imagínense el dolor en el corazón que siente nuestro Señor cuando hacemos eso. ¿Y acaso Dios no nos perdona? Por supuesto, Dios está más que presuroso a perdonarnos de que corramos a sus brazos arrepentidos, pero arrepentidos de verdad, de corazón, para suplicar el perdón de Dios. ¿Y acaso Dios no nos perdona? Por supuesto. Si nos perdonó, si nos perdonó toda la basura que teníamos antes de conocer a Cristo, ¿cómo no va a perdonar ahora a sus hijos? Nada más hay que tener cuidado con su disciplina, porque Dios, dice la palabra de Dios, Dios al que ama disciplina. Entonces, si ustedes como yo todavía tienen resentimiento hacia alguna persona de la infancia, de la juventud, de la adolescencia, en estos tiempos, por algo que los hizo, como buenos hijos de Dios y con de veras agarrándonos el corazón con la mano, pidámosle perdón a esa persona y perdonémoslos, porque solamente de esa manera nosotros vamos a poder actuar según lo que nos ordena nuestro Dios Padre Todopoderoso. Bendito Señor, gracias. Gracias por tu perdón, Señor, que no lo merecíamos, que éramos imperfectos, que éramos pecadores, que éramos malos, Señor, perversos de corazón, éramos una inmundicia. Y aún así tú te dignaste a fijarte en nosotros y por el sacrificio de Cristo fuimos perdonados. Esos pecados que yo cargaba, Señor, con nada podría habértelos pagado. Sin embargo, Jesucristo se subió a esa cruz por mí para que pudiera ser justificado en tu presencia. Perdóname todos los pecados, Señor, los que cometo, los que he cometido, los que cometeré, aún de aquellos de los que no me acuerdo y que te ofendí, Señor. Perdóname, de corazón te lo pido que me perdones, para que podamos estar en paz contigo, Señor. No hay nada que anhelemos más que estar en paz contigo, dejar de ser enemigos y convertirnos en tus amigos, en tus hijos amados, Señor. Que nos presumas, que te complazcas en nosotros, sabiendo que estamos luchando la buena batalla de la fe, que no nos echamos para atrás, porque nosotros no somos de los que se echan para atrás para perdición, sino que seguimos hacia adelante, fijándonos en la meta que es Jesucristo, para vivir una vida a la medida de la estatura del varón perfecto, Señor. Danos la fuerza, la capacidad, la sagacidad, Señor,
de actuar conforme a tus mandamientos. Gracias, mi Dios Padre Todopoderoso. Gracias, mi Señor Jesucristo Salvador. Y gracias, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.